Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente aquí al canal. Mi nombre es Sebastián Chávez. El día de hoy vamos a hablar de la película de Onward, Unidos. Esta que es la más reciente cinta por parte de Pixar, un estudio que ya tiene un lugar especial en el corazón de todos nosotros. Así que, pues muchos teníamos ansias de saber qué era el nuevo proyecto que traería Pixar para nosotros, que pasó un poco desapercibida, como que no recibió la atención que meritaba y muchos incluso la llegaron a pasar de largo. Sin embargo, ustedes lo saben, su opinión es lo que más me importa, lo que más me interesa y obviamente a lo cual va enfocado este canal. Por ello es que ustedes eligieron esta película, lo cual también me sorprendió porque, repito, como fue una película que al final pasó desapercibida, muchos pidieron esta reseña. Así que el día de hoy hablaremos de esta cinta, Unidos, para ustedes. Y aparte, antes de comenzar, recuerda que ya puedes apoyar al canal en Patreon o siguiéndonos en nuestras redes sociales, todos los enlaces en comentarios. Así que vamos a comenzar esto. Mi nombre es Sebastián Chávez, esa es la orden del cine. Vamos a hablar de esta película acerca de magia, drama y una historia familiar bastante bien fundamentada. With the Manticore. You mean Corey? She's over there. Quick! Somebody help me! These Griffin Nuggets were supposed to go out minutes ago. Ok, Onward, Unidos. Esta es una película que desde un inicio al momento de terminarla me causó un poquito de conflicto esta parte del título. Porque Onward en inglés significa algo así como hacia adelante, como seguir, como ir hacia el frente, más o menos, ¿me explico? Tiene sentido por la película, porque al final la historia es precisamente esta. La historia es muy básica, digamos, sencilla, que funciona. Son dos hermanos que desafortunadamente perdieron a su padre a muy temprana edad para ellos. El pequeño, que es el protagonista de la historia, ni siquiera consiguió conocerlo como meritaba. Y pues obviamente lo que quieren y lo que buscan es poder conseguir ese último momento con su padre. Entonces, pues es un mundo en donde la magia existía y en donde obviamente toda clase de trucos mágicos y de conjuros existían y nos facilitaban la vida, ¿verdad? Entonces, pues obviamente hay un hechizo que les va a permitir traer a su padre de regreso. Sin embargo, algo sale mal ahí en el desarrollo de este truco al momento de decir las palabras mágicas, y pues es donde se empieza a desarrollar nuestra trama, que pues tiene mucho que ver con juegos de rol. Ya saben, este juego que seguramente muchos de ustedes han escuchado, tipo Calabozos y Dragones. A mí me encantan los juegos de mesa, así que también que esta película tenga esa parte de la historia es sensacional. Entonces, es una película en donde están en constante movimiento, donde la película tiene una trama que va bastante acelerada, no en el mal sentido, no en el parte de que acelere las cosas y entonces nada cuaje, no, sino que es demasiado movida la trama, todo en el buen sentido. Onward, hacia adelante, pues hace referencia a eso, literal, como si te subieras a la camioneta, que sale en el póster incluso, y pues aceleraras, ¿no? Entonces, por ese lado, bastante bien. Sin embargo, lo fundamental en la trama de la película creo que es la unión entre los hermanos, hace mucha referencia a la unión de la familia, y entonces el título en español, que es Unidos, creo que queda muchísimo mejor que Onward. Claro, Onward suena sofisticado, suena mamón, acá, lo que tú quieras, pero creo que Unidos sí me gusta más en este caso, y por eso es que vamos a hablar precisamente de esta parte de la trama en relación a lo que nos está contando Pixar en esta nueva historia. Es una película que maneja varias subtramas, pero que a pesar de todo te sabe dosificar entre una buena historia, comedia y drama. Es una historia equilibrada que funciona, porque al final tiene mucha comedia, pero no sobra la comedia, me explico, no tiene chistes de más, no tiene chistes fuera de lugar. En los puntos en los que la película necesita ser seria, lo hace. Y entonces no pasa de que de repente algo triste o algo fuerte sucede y entonces te matan con un chiste. No. Sí tiene mucha comedia. Sí basa mucho de la historia en la comedia, ya que pues como les comentaba, algo sale mal al momento de hacer el hechizo con los papás. No veo trailers, como muchos lo saben, y si vienen llegando al canal es la primera reseña que ven, se los repito, yo no veo trailers, no me gusta ver los trailers, siento que son como spoilers. Entonces, no sé si esto salga en los trailers, así que no voy a meter tantos detalles para no spoilear absolutamente nada de la película, pero algo sale mal al momento de querer traer al padre de regreso y entonces es parte de algo cómico. Entonces ahí, por ejemplo, no necesita ser dramático de, oh no pudimos traer a nuestro papá de regreso como nos hubiera gustado. No,
Lo dramático viene después en el cómo van a conseguir cumplir ese cometido. Pero en ese punto en el que las cosas salen un poco mal, es algo divertido, es algo entretenido, y desde ahí, desde un inicio de la película, partimos con demasiada comedia, pero que no cae en lo absurdo y que tampoco te ataranta con tantos chistes. Al contrario, como ya he comentado, es una película que sabe dosificar lo que necesita ser dramático con lo que necesita ser cómico, y entonces hace que la película se pase de volada. Entonces creo que ese es otro punto que hace que la historia sea fluida, funciona bastante. Entonces hace que sea una película que sí o sí, desde que la empiezas a ver, te interese saber qué viene después, y hasta que no se acaba, no tienes ganas tú de pararte del asiento. We only have 24 hours to bring the rest of him back. Until then, ta-da! Oh, that's great. Dad, you look just like I remember. Por otro lado, esta es una cinta que habla acerca de la magia en la edad contemporánea. Hagan de cuenta, hoy en día 2020, pero como si la magia en verdad hubiera existido. Aquí un punto que no me encantó, que no me gustó mucho, es que te intentan pintar este cliché otra vez de que la tecnología es mala y de que la tecnología nos está pudriendo y de que la tecnología nos hizo haraganes y de que la tecnología no nos deja progresar. Creo que en mucha parte es cierto de que nos dejamos, ¿no?, abrazar por esta parte de lo tecnológico, nos dejamos guiar y a veces malgastamos o no gastamos de la mejor manera nuestro dinero ni nuestro tiempo en esta parte de lo tecnológico, ¿no? Que incluso se decía que pues la tecnología obviamente era para unir al mundo, y pues aunque sí, literalmente está uniendo al mundo, a nosotros con nuestros familiares y amigos pues hasta nos separan, ¿no? Pero al final es algo que creo que tenemos bastante consciente, y que nos lo estén metiendo en cada una de las películas que vemos, pues al final sí se siente un poco abrumador, ¿no? Como que te abochorna tener tanto de que la tecnología es mala y de que por la tecnología somos flojos y de que por la tecnología se nos está echando a perder el cerebro. Puede que sí, pero al final que nos lo estén metiendo hasta debajo de las piedras, digámoslo así, pues la verdad es que satura un poco. Tiene esta parte de que pues en un mundo en donde la magia era el sustento, en donde los problemas se solucionaban gracias a la magia, en donde se necesitaban los unos de los otros y convivían de esta manera tan armoniosa y bonita, se echa a perder a consecuencia de que surge la tecnología. Warning! Pero ahora vamos al punto de lo que se trata la película y por lo cual yo la amé. A mí me encantó esta película, que al final sí me arrepiento de haberla dejado pasar. Y eso es lo que hablaba en un inicio. Y vamos a tomar desde aquí. La película pasó desapercibida. Tengo muchísimos conocidos que ni siquiera habían oído de ella, a pesar de ser una cinta de Pixar. Al final Pixar no puede pasar desapercibido. Sin embargo, muchos la dejaron pasar. Creo que no tuvo la voz, no tuvo el esparcimiento necesario para que la gente obviamente se interesara en esta película. Yo nunca vi un tráiler en el cine, pues ya ven que pasan los cortos antes de cada película, no vi ninguno. Entonces la verdad es que cuando la anunciaron fue como de, la nueva película de Pixar, ok, pero no llamó mi atención, hasta que uno de mis conocidos, que tiene gustos bastante raros en cine, los para gustos colores, y se respeta completamente, pero a mí me llaman la atención sus gustos. Así que cuando puso que Onward era la mejor película que había visto en el año, yo dije, ok, la tengo que ver. No sé si en verdad está tan buena o si este vato está exagerando, pero dije, la tengo que ver. Así que bueno, ya te adelanto de una vez que si la quieres ver, está disponible en Amazon Prime Video. Si no quieres pagar absolutamente más, como rentas o demás. Llega Onward, le doy la oportunidad. El mismo día que llega a Prime, la veo y vaya grata sorpresa. Creo que con una película animada desde WALL-E, que WALL-E sería mi película de Pixar favorita, si es que no lo habían comentado, pero un dato curioso. Creo que desde que vi WALL-E había habido muchas películas que me habían gustado. Al final no recuerdo una mala película de Pixar. Sí recuerdo películas no tan buenas como Valiente, por ejemplo. A mí no me encanta Valiente. Es buena, pero no es de mis favoritas. No recuerdo una sola mala película de Pixar. La verdad es que esa es una de las grandes ventajas que tiene. Incluso los que critican Cars 2 y Cars 3, a mí me gusta Cars 2 y Cars 3. La verdad es que con una película de Pixar jamás había estado tan al borde del asiento ni tan emocionado como esa primera vez que vi WALL-E o esa primera vez que vi Los Increíbles. Al final, superhéroes,
buenísimo. Como ya lo había comentado, la cinta empieza bastante emotiva, o sea, desde un inicio ya te va metiendo en la historia, ya te vas adentrando, ya quieres saber qué sigue y quieres ya llegar al final de la cinta, y no porque sea aburrida, no porque sea tediosa, no porque así de ya llega al final, ya quiero acabar, todo lo contrario, o sea, quieres llegar hasta el final, pero quieres que se tarde, porque al final, si te gusta la magia, si te gustan los dragones, si te gustan los hechizos, si te gustan todos esos tipos de ondas, esta película es esencial. Hay varios puntos negativos, ya llegaremos a ellos, ya los vamos a tocar, pero creo que pueden pasarlos por alto. Yo los pasé por alto la primera vez que la vi. Otro dato es que veo las películas 2 veces antes de poderlas comentar. Entonces la primera vez que la vi los pasé por alto porque la verdad es que la emoción y el sentimiento que te emana esta película lo complementa, o sea, lo sobrepasa porque te dejas llevar por la cinta. Y como ya comentaba, no es una película que esté exenta de errores, definitivamente. Pero creo que sí está muy por encima de la media y entra en la mitad de las buenas películas de Pixar. Para mí sí sería una de las películas memorables que definitivamente no vas a olvidar. La verdad es que hablamos de la magia. El hechizo sale mal cuando los hermanos necesitan traer de vuelta al papá y entonces se vuelve esta historia del redescubrimiento de la magia, del volver a vivir esa época antigua en donde la magia era como la base y el sustento, como ya te comentaba. Entonces es una aventura que tiene varias subtramas, pero esta principal, que es la magia, vaya, es aventura pura. Ahora vamos a tocar esas subtramas. Tiene la pequeña subtrama que es la mamá, que tiene este sentido de aventura también, porque pues al final, como uno de los puntos negativos que te comentaba que tiene esta película es que usa ese cliché de que de repente a los hermanos se les alborota la hormona y entonces agarran y se van, y entonces ahora la mamá dice, bueno, se acaban de ir mis hijos, pues tengo que ir por ellos, ¿no? Entonces es algo que ya hemos visto en otras películas, aquí utilizan ese recurso, pero funciona, bueno, al punto funciona, no se siente como, otra vez, no, funciona bastante bien, porque entonces la mamá tiene su propia aventura, ¿no? Entonces, por todos los rastros, ¿no? De migas, ese caminito que va dejando los hijos por el trayecto que van tomando, pues es en donde la mamá va tomando pistas, va viviendo su propia aventura, los personajes que se topan por primera vez con nuestros protagonistas, se los vuelve a topar la mamá, pero entonces ahora ya el panorama, la percepción de unos y de otros ya es diferente, hay una progresión, entonces pues tiene bastante trasfondo. Ahora vamos a esa otra subtrama que es el trasfondo dramático, ¿no? Que es el querer conocer a sus papás. Entonces aquí están las otras dos subtramas. Una es la de los hijos yendo a la aventura para conseguir el cometido de traer a su papá de regreso, y la otra es esa parte como constante en donde pues al final son dos hermanos en donde las personalidades chocan porque hay un contraste bastante marcado, digamos, o sea, se nota mucho ese cambio entre uno y otro. Entonces pues uno es el extrovertido, el animado, el que quiere vivir la aventura, el que le gusta el metal, entonces no vive y acá y se expresa y bastante no exasperante incluso a veces, no, y el otro que es como más tímido, el medio nerdcito, que está aquí de no, pues yo mi mundo y yo aquí, yo solito soy feliz y párenle de contar, ¿no? Entonces, pues bueno, esa parte es otro de los recursos que se reutiliza, que ya hemos visto bastantes veces en muchas películas, pero bueno, el punto aquí es esa otra subtrama en donde él quiere como vivir esa última experiencia con su papá y entonces empieza a recordar todo lo que no pudo vivir con su papá, todo lo que le faltó al no tener a la figura paterna como le hubiera gustado, porque al final pues tenía el hermano mayor, pero no de la manera en la que hubiera sido un padre, sino un hermano, de cómo se complementan, ¿no? Y entonces esta como enseñanza de vida, de que a veces pues no es lo que esperábamos, pero lo que tenemos es bastante mejor de lo que hubiéramos esperado, de nuestras expectativas, ¿no? Entonces vamos a ese toque dramático, que es ese hecho. Ese constante, ese punzante, te remarcan el hecho de que pues el hijo no conoció a su papá, de que lo perdió bastante chiquito, de que no tuvo la oportunidad de emocionarse y de vivir una aventura con él, y entonces pues al final el tiempo es limitado, o sea, tienen un cierto tiempo para poder traer de regreso a su papá, si no pues las cosas ya no van a salir. Entonces, pues ese constante, que te estén constantemente recordando que hay poco tiempo, pues te hace vivir todavía más al límite esta aventura, porque entonces tú quieres que él consiga vivir esa última experiencia con su papá, quieres que lleguen a cumplir su cometido, pero todo el tiempo tienes la duda de si van a poder o no van a poder cumplir esa meta, ¿no? Que lleguen al final del día satisfechos de haber cumplido lo que se esperaba.
En esta aventura que van viviendo estos hermanos, te hablan mucho de cómo enfrentar tus miedos, ¿no? De confrontar aquello a lo que no te animas, a lo que no te atreves, ¿no? Confrontar precisamente todo aquello que te pone trabas en tu vida, que son fáciles de superar porque son aspectos personales. Es esta historia como de encontrar tu motivo en la vida, para qué estás aquí, a qué veniste, que pues al final todos somos importantes, todos tenemos un rol que cumplir y entonces es cubrir esa parte. Ahora, vamos a hablar un poquito de esa parte de los aspectos negativos y creo que es una película que en ciertos aspectos que deberían ser importantes se queda un poco baja, cae un poco débil, se siente débil en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el trasfondo de los personajes, la progresión, lo que aprenden, lo que experimentan, se ve reducido a comparación de lo que vive nuestro protagonista. El principal, el protagónico, que es el que está viviendo la aventura, el que está viendo, es una película que te anima a abrir tu panorama. Entonces el niño pues tiene esta apertura de su panorama y entonces ve que al final esperaba muchas cosas que al final ya tenía, ¿no? Esto de que no ves lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? Pues algo así, no literal, porque no pierde, afortunadamente, porque si no sería todavía más dramático esto, pero que te va enseñando por ese lado. Entonces nuestro protagonista, el principal, tiene un desenvolvimiento, un crecimiento, ¿no? Un trasfondo bastante marcado, porque entonces ves la diferencia de su personalidad y de su actitud marcada así muy brutalmente de la primera secuencia inicial cuando lo conocemos, allá al final en el desenlace cuando nos estamos despidiendo, ¿no? Entonces, pues él sí tiene esa progresión bastante marcada, pero los demás se quedan cortos. O sea, la mamá, por ejemplo, que les comentaba que es como de, mis hijos, por Dios, bueno, tengo que salir. No ves así como de, bueno, ¿y qué aprendiste? Tuviste toda la aventura, viviste muchas cosas, vibraste en muchas situaciones, pero ¿qué aprendiste? El hijo mayor igual, ¿no? O sea, él sí tuvo alguna experiencia con sus papás, con su papá más bien, sí tiene un desenlace satisfactorio, porque pues al final igual había tenido ese conflicto que el otro hermano de no poder satisfacer ese último momento con su papá. Hay ahí un envolvimiento de la trama en donde a veces él es el que toma el protagonismo, pero igual, al final dices, bueno, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué te quedó de esta experiencia? ¿A dónde llegaste? ¿Por qué? ¿No? O sea, se queda un poquito ahí corta. Entonces, el único que en verdad tiene esa progresión, esa lección y el que aprende de todo lo que vivió es nuestro protagonista. Aquí queda un poquito ahí, un poquito suelto, al aventón, digámoslo así. Ahora, en el aspecto visual, esta película es sensacional. O sea, desde el báculo de madera te manda esa como a tu infancia, te hace recordar eso que te hacía feliz de pequeño, las películas de Pixar que viste cuando eras todavía más niño, que te emocionaban. Se siente como una película de Pixar vieja, ¿sabes? O sea, de las buenas, digamos. Porque volvemos al punto, no hay una mala película de Pixar, al menos no que yo recuerde, pero de esas que sí eran entrañables. Entonces Pixar trae esta nueva historia, es algo refrescante porque se siente como algo innovador, a pesar de que se basa en varias películas anteriores que ya ha traído, una fórmula que ya sabemos que funciona, una fórmula que ya sabe va a satisfacer sí o sí al público, ¿no? Entonces, pues al final de que reutiliza varios recursos, pues se siente como algo refrescante, se siente como algo innovador. No cae en las tantas secuelas que ya nos habían estado trayendo. Digo que no son malas, que no está mala. Nos llegó después de 16 años la secuela de Los Increíbles. Pero no, o sea, ya por fin nos trae una nueva historia, algo refrescante y que sí se siente como un nuevo aire para Pixar. A pesar de estos aspectos reciclados, obviamente se siente como una película llena de aventura de principio a fin. Que esto pasa al siguiente punto. Es una película genuina, llena de tensión y misterio. Que como no sabes qué va a pasar, o te imaginas pero no sabes cómo va a pasar, constantemente va a mantener tu atención fijada en la pantalla. Ahora, había leído información de precisamente de que por qué a la gente no le había interesado, y muchos, y creo que me incluyo, es que sabíamos que era el mismo director de la película de Monsters University. Y a pesar de que es una película entretenida, es una película divertida, etcétera, etcétera, como para pasar el rato, creo que personalmente yo la pondría en esa mitad que no es entrañable y que no disfrutamos tanto como los fueron las primeras veces, ¿no? Pues llega de la mano del mismo director de Monsters University, que a pesar de que era algo nuevo, que pudiera llamar nuestra atención,
pues no llama tanto la misma, porque pues sabemos que viene de un director que no trajo lo mejor. Creo que es la única película que tiene el director, la de Monsters University, y bueno, ahora Onward. Pero al final eso también dejaba un poquito de la cosquillita de qué tan buena o mala podría llegar a ser esta cinta, porque al final no era la ópera prima del director, pero nos trajo una historia que ya tenía bases anteriores, o sea, ya tenía una historia en la cual se podía sustentar para crearnos algo nuevo, que al final pues es una precuela, entonces tampoco, ¿no? Nada más nos explica cómo llegaron a lo que ya conocemos. Entonces al final el traer una nueva historia completamente original, pues obviamente también es una carga muy complicada. Afortunadamente, he nailed it, o sea, nuestro director lo consiguió. Y entonces ahora vamos a la parte de la aventura que yo les comentaba, relación juegos de mesa. A mí me encantan los juegos de mesa, y pues esto de calabozos y dragones, ¿no? Y el misticismo, y trae como esa historia, esa aventura. Lo traen como a la magia esencial, tipo, no sé, Merlín, como te lo imaginarías con el mago Merlín, o por ejemplo con Gandalf, ¿no? Del Señor de los Anillos. Entonces, no solo eso, sino que literalmente trae un juego a la vida. Entonces aparece ahí como tipo medieval, ¿no? Y le hacen como énfasis en esa parte. Y entonces después toda la película y toda la trama se basa en reglas acerca de este juego. Entonces es bastante divertido porque es como si literalmente estuvieras viviendo el juego, pero también es como si estuvieras viviendo ese mundo real, ese mundo mágico que siempre te imaginaste y que siempre quisiste tener. Porque volvemos al punto, es la magia en el mundo contemporáneo, ¿no? En el mundo actual. Entonces tienes esa fusión de las tres cosas, ¿no? Del mundo real, del mundo mágico que te imaginabas y del mundo del juego de mesa, que se juntan para traerte una sola aventura que al final empatiza contigo. That's okay. I have a gift from your dad. He just said to give you this when you were both over 16. No way! It's a wizard staff. Dad was a wizard. What? Your dad was an accountant. Y empatiza contigo tanto en los personajes, porque te importan, porque te interesa saber qué sucede con ellos. Y al final, literal, al final de la película, al final, es una historia que te llevó al límite y que concluyó de una manera que si eres, pues, supongo yo, digo, a mí no me hizo llorar, pero me puso un poquito sentimental. Si dije, órale, qué chido, ¿no? Lo siento, no soy mucho así. Pero si tú eres de esas personas que les entra el sentimiento, pues entonces esta película definitivamente te va a hacer llorar. Creo que hasta es un hecho, te lo puedo asegurar, que te va a hacer llorar, porque sí es bastante emotiva. Entonces llega ese final emotivo después de toda la aventura, sabes que el sacrificio que están haciendo los personajes pues no es por nada, entonces hay bastante sustento en esa parte, ¿no? Creo que ese pequeño trasfondo ahí funciona bastante bien. Bueno, como ya comentaba, es una película que sí no se libra de tener errores, de tener clichés y de basarse en historias previas que ya hemos visto en películas de Pixar. Entonces tampoco es tan innovadora, no es tan nueva la historia que nos están presentando. Sin embargo, sí le da un aire fresco a Pixar, sí se siente como que por fin tenemos algo diferente. Te vas a entretener, te vas a divertir, tiene chistes para chicos y grandes, independientemente del tipo de películas que a ti te gusten, vas a disfrutarla. Entonces, dale la oportunidad, te repito, si tienes la plataforma de Prime Video disponible, ya está ahí, no, nadie me está pagando por esto, recuerda que a mí nada más me gusta facilitarte la vida para que no tengas que andar buscando. Puedes intentar con la prueba gratis de 30 días que ofrece la plataforma, o igual, si la quieres rentar, está disponible tanto en Google como en Cinépolis Click. Así que antes de despedirme, te recuerdo que ya puedes apoyarnos económicamente a través de Patreon, si es que gustas. Si no, síguenos en redes sociales, aquí abajo está todo en la descripción. Te agradezco muchísimo por haber llegado al final de este video. Si te gustó, dale like, suscríbete, compártelo, nos apoyas muchísimo de esa manera. Así que pues, repito, mi nombre es Sebastián Chávez y nos vemos la próxima.